Jesús, el hombre. Jesús fue una persona de nuestro planeta. No un extraterrestre. Más bien un terrestre extra, que a través de múltiples encarnaciones, alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba encarnar, sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver, como el Maitreya, o Buda de la compasión, para compartir su iluminación, y guiar a la humanidad hacia la paz y la verdadera felicidad del amor y servicio. Era muy importante que alguien de ese nivel viniese, y nos recordara la gran expectativa a nivel cósmico que pesa sobre nuestro planeta. Por ello, él vino una vez más, dejando atrás su lugar como gran señor de Chambala, ya que se encontraba espiritualmente dirigiendo a la gran hermandad blanca de la tierra, en el intramundo. Jesús, era un ser humano extraordinario que progresó con gran esfuerzo a través de sus diversas existencias en nuestro planeta. El Mesías, llegó al nivel de no solo aceptar volver, sino prepararse para sufrir en carne propia lo que es la purificación planetaria, mediante pruebas muy duras en lo material, moral, psíquico y espiritual. Las máximas pruebas a las que estuvo sujeto, se canalizaron por medio de la inconsciencia, la incomprensión, el egoísmo, la ignorancia y la necedad de los demás. Que en resumen, no es otra cosa que el miedo al cambio y la transformación. Pero solo así, se podía sacar a la humanidad del error, y hacerles recordar su responsabilidad colectiva. Mostrando como alternativa, el ejemplo de comprensión y de amor sintetizados en el perdón, que llega a ser una fuerza tal, que supera incluso la muerte física, y da poder espiritual sobre la materia. Él, tenía que conmover a otros. Iniciando una reacción en cadena de espiritualidad. Motivando con su ejemplo y actitud, a intentarlo también. Trascendiendo los esquemas y prejuicios, los dogmas, y todo aquello que resta libertad a la mente, al alma y al corazón. Además, la vida de Jesús fue una lección de sencilla y práctica espiritualidad, en donde la enseñanza más profunda fue recordarnos nuestro lugar. Aquel sitio, que nos ha sido asignado por las jerarquías en el plan cósmico. La Tierra, como ya sabemos, se encuentra en un tiempo alterno respecto al real tiempo del universo. Por lo cual, la presencia de Jesús, o también llamado el Señor del Tiempo, por su dominio y autoridad sobre la cuarta dimensión, producto de su avance espiritual, permitió comenzar a reconectar los dos tiempos. Asegurando con ello, una continuidad en el proceso. Ya que los acontecimientos presentados en nuestro mundo, estaban complicándose cada vez más, escapando de cualquier control u orientación posible, de parte de los extraterrestres vigilantes. Así, las posibilidades de un reencuentro disminuían. Lo que podría ocasionar una paradoja espacio-temporal, que llevaría a la inmediata supresión del tiempo y proceso terrestre. De ahí que en los planos elevados, se solicitara un voluntario para encarnar. Ello, como misión a la humanidad, al plan y a la conexión cósmica, señalando el camino a seguirse. Y ese fue el real ser de Jesús. María, la Virgen. María era un espíritu nuevo, condensado de lo más precioso del estanque cósmico, donde se destilan las energías de los reinos de la naturaleza para constituir un espíritu o esencia humana. Una síntesis del espíritu planetario. Alguien que por su elevada fuerza y sencillez, estuviera dispuesta humildemente a aceptar ser parte de los designios de lo alto. María simbólica y efectivamente, representó la parte femenina. Incorporando en ella, la energía y el espíritu planetario que se expresa en la naturaleza, o en lo que llamamos, la Madre Tierra. Ella representó la Tierra, y Jesús al cielo o al cosmos. Él se preparó durante una buena parte de su última existencia material, para incorporar a lo largo de los 3 años de vida pública, a un ser de otra dimensión. Una entidad exterior, con quien coexistió durante la parte final de su vida misionera. Y luego, esa misma entidad, lo dejó solo delante de la prueba en el momento de la cruz, para que sellara su misión por propio mérito. El caso de María, la Virgen, es, desde sus remotos antepasados y especialmente desde sus padres, Joaquín y Ana, también el de una persona programada. Sus padres, estériles, eran seres de un alto grado de conciencia y espiritualidad. Se comprometieron a crear las condiciones, como para que viniera a través de ellos, un ser especial, que pudiera servir para un plan mayor. Por eso, desde niña,
fue una virgen ofrecida y dedicada al templo. Por lo que en su caso, jamás tendría relaciones sexuales con algún hombre. Tras la resurrección de Cristo, María fue el elemento cohesionador de toda la comunidad cristiana. Y al morir, fue elevada a dimensiones superiores. Encarnando en otros planetas, y volviendo en los últimos siglos en naves interdimensionales de la Confederación, para guiar el despertar colectivo. Pero volvamos a sus comienzos. Diciendo que cuando José se desposó con ella, era un anciano y viudo. Tenía varios hijos, algunos de ellos mayores en edad que María. Él pertenecía a la tercera orden de los esenios, que la constituían los matrimonios. Por lo cual, tenía una formación religiosa muy profunda. Y aceptó, muy a pesar de las críticas de los sacerdotes esenios del templo, la solicitud y las recomendaciones de los aislados, para que desposara a María bajo condiciones distintas a las usuales. Mas en el templo, una serie de sucesos paranormales, así como presencias angélicas, llevaron a los sacerdotes a percibir, que aquella niña había venido con una misión especial. Por lo que su matrimonio lo aceptarían, como solo una apariencia, y que debía darse para protegerla, hasta que se aclarara para lo que estaba destinada. Por vía astral o de los sueños, José, hombre justo y sabio, fue advertido que el embarazo de María era algo programado desde lo alto. Por lo que su parte en el plan, era de darle cobijo, orientación y ayuda. Solo así, se podía dar cumplimiento a lo que estaba previsto. Entonces quedemos claros que más que un matrimonio, fue una suerte de adopción. Su embarazo, se llevó a cabo por medio de una inseminación artificial a distancia, disponible a través de una tecnología, como para efectuar una transmisión electromagnética. Y reiterando su naturaleza humana, el semen utilizado correspondía a un banco de esperma, que contenía los aportes de los más importantes representantes de la historia bíblica como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés entre otros. De entre todos ellos, se seleccionó uno adecuado, porque tenía que ser un cuerpo muy especial que resistiera esa entidad y energía, que a través de él debía actuar. Llegando a Belén. Era la tercera semana del mes de marzo del año 7 antes de nuestra era, en la región de Judea. Empezaba a calentar el ambiente, y ya los pastores sacaban su rebaño de noche aprovechando el alejamiento de los fríos invernales. Hacía tan solo unas horas que toda la familia de José se había refugiado, al amparo de una gruta utilizada para resguardar el ganado del viento. María acababa de cumplir sus 14 años, y ya estaba esperando un hijo, cuya concepción, estaría envuelta en el misterio para todos, pero no para ella, que había aceptado ser fecundada a distancia por una insólita luz. El cansancio y los dolores de parto, se estaban intensificando, lo que había apurado a aquel pequeño grupo emparentado por las circunstancias, a buscar refugio para recuperar fuerzas. El haberse detenido, les había impedido alcanzar la cercana población de Belén, cuna del rey David. La noche ya estaba cayendo, y era peligroso continuar. Angustiado por los requerimientos de atención de la joven, José, envió a algunos de sus hijos, a buscar una partera a Belén. Pasó un largo rato, y como no volvían, la urgencia lo hizo que enviara al resto para acelerar la llegada de la comadrona. Se quedó así solo con la parturienta, solo para ser testigo de eventos extraordinarios. En su desesperación, aquel hombre justo que había tenido que soportar todo tipo de habladurías, y hasta el juicio de los sacerdotes, por hacer caso a una visión en sueños donde se le pidió aceptar un plan superior, en torno a la extraña concepción, salió de la cueva, y se puso a mirar a la distancia. Y luego, ligeramente más relajado, al cielo. Allí, contempló la presencia de un hermoso lucero en el luminoso firmamento estrellado. Pero este lucero no se mantuvo quieto, sino que empezó a hacer toda suerte de movimientos en zigzag. Y luego, se colocó en la vertical donde él se encontraba, empezando a descender vertiginosamente, acompañado de una explosión. Liberando un extraño vapor a manera de niebla, transformándose rápidamente en una nube, pero clara y brillante. El nacimiento del Mesías. La caída de aquel cuerpo celeste fue demasiado para José, que huyó sin rumbo fijo, alejándose del lugar. Llegando precipitadamente, a unas colinas cercanas donde había divisado un fuego encendido. Allí, se encontraban un grupo de pastores cerca de sus animales.
en su angustia, ni siquiera se presentó. Solo quería llamar su atención, para que vieran cómo la nube había descendido sobre el improvisado albergue de la gruta. Aún no había recuperado el aliento, ni se había calmado del primer susto, cuando al hablarles a gritos a aquel grupo de hombres rudos, observó que las flamas del fuego estaban quietas. El viento se había calmado. Los pastores estaban estáticos, inmóviles y el ganado tenía la hierba en la boca, pero no la estaba comiendo, ni se movía. Era como si el tiempo se hubiese detenido para dar cabida a una nueva realidad, la de la esperanza. Se había formado un portal hacia la cuarta dimensión. En ese instante, era como si el universo hubiese descendido en la tierra, como comprimiéndose sobre su cabeza, y dejando a continuación solo una ventana hacia la nada, o hacia el todo. El susto fue mayúsculo para José, que inmediatamente recordó haber dejado sola a María. Por lo que volvió por donde había venido, tan rápido como se lo permitían sus cansadas piernas. Al irse acercando, pudo contemplar cómo de la nube que se mantenía a unos 10 metros por encima del suelo, pero cubriendo la mayor parte de la cueva, descendió un haz de luz azul brillante. Y a través de él, bajaron 3 seres luminosos de apariencia humana, pero muy altos en comparación de los extranjeros que solían venir por los caminos de aquella provincia romana. Aquellos hombres de resplandecientes túnicas blancas, se dirigieron directamente hacia el interior de la cueva. Y José, venciendo sus miedos, fue detrás de ellos. Dentro, estaba María acostada sobre la paja que servía de granero al ganado. Ella, recibió con expectación y alivio, a aquellos enviados del cielo. La carga de la responsabilidad y de la incomprensión de los demás, a lo largo de los meses, después de que se conoció su embarazo, habían sido insufribles. Pero ella confiaba que llegado el momento, sería reconfortada. 2 de los luminosos seres, se colocaron a los lados de la joven. Mientras que el del medio se mantuvo frente a ella. Inmediatamente, los 3 visitantes se inclinaron ante María, en señal de respeto y reconocimiento de su persona y su sacrificio. Ella estaba representando, y a la vez encarnando, a la nueva mujer, a la nueva tierra, a la madre cósmica. Aquellos que se encontraban en los laterales, extendieron sus manos a cierta distancia por encima del vientre de ella. Mientras que aquel que se encontraba al frente, lo descubrió respetuosamente. Luego alzó sus manos, juntando las palmas y separando los dedos. En ese momento, una poderosa energía a manera de esfera de luz, se concentró entre las manos. Y al descender con ellas, hacia la joven postrada, efectuó una cesárea totalmente aséptica. Extrayendo del interior de la madre, al niño predestinado. Cortando de inmediato con la misma energía movilizada el cordón umbilical, y procediendo de inmediato a limpiarlo, lo depositaron en los brazos de la madre. Luego, aquel que llevó a cabo la operación, selló la herida con la luz, de tal manera que María, la Virgen del Templo, fue virgen antes, durante y después del parto. Era un 19 de marzo. Recordemos, que fechar el nacimiento de Jesús, años antes de lo que tradicionalmente se supone, es un hecho que está sustentado por diversos antecedentes históricos. Ello, se ha determinado a partir de 2 supuestos errores detectados en los documentos en donde se asientan los acontecimientos. El primer error, se cometió cuando el emperador Carlomagno dispuso la modificación del calendario, con el fin de no tomar como referencia la fundación de Roma, sino el nacimiento del Salvador. Fecha que hizo coincidir con la muerte de Herodes el Grande, siendo que ésta tuvo lugar 4 años después que Jesús llegase al mundo. El segundo error data de la época del Papa Gregorio. En este caso, el calendario sería modificado sin tener en cuenta el censo que Octavio Augusto mandara a realizar en Judea. Por lo cual, se añadieron 3 años a la ya desfasada fecha. Jesús tampoco nació en diciembre. La confusión viene que el día 25 de diciembre se celebraba en Roma la fiesta pagana del Sol. Ocasión en que se hacían regalos a los niños. Al convertirse el Imperio Romano al cristianismo, para no perder la costumbre de celebrar esa fecha, y al desconocer el día exacto del nacimiento de Jesús, este se sobrepuso quedando estrechamente relacionado con aquella fiesta popular. Y volviendo al relato, fueron entonces estos seres estelares, los primeros en rendirle homenaje a aquel, que teniendo el mismo nivel que ellos, venía a la Tierra,
para llegar a ser más que ellos. Los reyes de la hermandad. Pasaron 2 años en que la familia, debido al portento vivenciado en el lugar, se había radicado en Belén. Fue entonces que llegaron a Judea los llamados Magos de Oriente, miembros de una secreta orden mundial positiva, conocida como la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Ellos venían siguiendo una misteriosa estrella, que no era otra cosa que una nave portadora de los mensajeros del cielo, de los ángeles de antiguo, la que terminó deteniéndose sobre el lugar donde la familia vivía. Hasta allí fueron aquellos hombres santos, que habían partido hacía 2 años desde Mesopotamia, después de haber realizado toda suerte de cálculos astrológicos. Venían trayéndole al niño, objetos que le habían pertenecido en su vida anterior. Los cuales el pequeño Yeshua ben Josef, tal era su nombre, pudo reconocer, sin dificultad, de entre otros más atractivos. Fueron suficientes los cálculos y las sincronías para saber que él era el enviado, el liberador, el Mesías esperado. Aquel ungido desde antiguo, para sacar a la humanidad del único original pecado que arrastra, que es la ignorancia. Los magos maestros, a continuación, entregaron a la familia recursos económicos, para que se pudieran radicar en Egipto durante algunos años, para preservar así la vida del niño. Después de esto, alabaron a Dios y se regresaron por otro camino. Conscientes que se había iniciado un tiempo nuevo lleno de esperanza. Y que algún día, la humanidad lo entendería y asumiría el reto de su propia cristificación. Como un dato adicional, para comprender mejor la misión de Jesús, debemos recordar que vivimos en un universo material de 7 dimensiones, por lo cual poseemos 7 cuerpos para actuar en aquellas dimensiones. La mayoría de los individuos que habitan nuestro mundo, son seres de 3-3. Lo cual significa, que se mueven dentro de la tercera dimensión, con sus 3 primeros vehículos. El cuerpo físico, el astral y el mental inferior, que es el carácter y la personalidad. Pero Jesús era un 3-6, habiendo llegado a desarrollar en vidas anteriores su conciencia espiritual, que es el 6. Mientras que los extraterrestres que nos visitan, son seres de 4-4 y 4-5. Esto es, que se mueven en una 4ª dimensión, viajando a través del tiempo y del espacio. Y con una conciencia de su potencial psíquico en adelante. Los que asistieron el nacimiento del Maestro Jesús, eran 6-6. Después de su resurrección, Jesús pasó a ser 4-7, nivel de séptima, que nadie había alcanzado hasta ese momento. Abriendo la puerta a realizaciones mayores de la propia humanidad. Veamos esto en las siguientes líneas. El niño, el hombre y el Cristo. La familia abandonó sigilosamente Belén y la provincia, trasladándose a Alejandría en Egipto. Ubicándose al lado de los esenios alejandrinos, conocidos como los terapeutas, donde permanecieron hasta que el niño cumplió los 5 años de edad. Considerando entonces, el momento de volver, y estableciéndose por espacio de 1 año en una tienda de beduinos, al lado del monasterio de Qumrán a orillas del Mar Muerto. Recibiendo así la familia, especialmente el niño, una educación y orientación especial, basada en la búsqueda de la verdadera pureza, la perfección y la bondad. La historia de los esenios data de 200 años antes de Cristo. En ese entonces, se les conocía como nazarenos. Del árabe Nasrani, o guardianes de la alianza. Y formaban pequeñas comunidades, asentadas a orillas del Mar Muerto, y cerca de las grandes ciudades como Tiberíades y Caná. Donde vivían observando fielmente los mandamientos de la ley, mediante votos de pureza, celibato y servicio a Dios. Entre los años 175 y 150 a.C., la secta se estableció en las ruinas de un fuerte construido por los reyes Ezequías y Josías. Hacia el 137 a.C., arribó un segundo grupo, los llamados sacerdotes de Sadoc, procedentes de Leontópolis, Egipto. Donde se había establecido una colonia judía en el año 154, bajo la protección Onías III. Este grupo, se consideraba sucesor en línea directa del sumo sacerdote Sadoc, y se sabe que los manuscritos bíblicos que obraban en su poder, sirvieron de patrón para los trabajos de los copistas de Qumrán. El fundador del movimiento espiritual, fue Moresedec, el maestro de la justicia. Quien fue el restaurador de la ley de Israel, y fundador de la comunidad de la alianza. Cuya misión,
era recuperar la esencia de la doctrina, a través de una vida espiritual. Posteriormente, José y su familia, se instalaron en forma definitiva en lo que conocemos como Nazaret, en donde existía una pequeña aldea de familias esenias, que tenía talleres y atendían con sus servicios profesionales a otros pueblos y aldeas cercanas. Entre esos talleres, estaba el de carpintería y ebanistería de José. Allí, Jesús trabajaba al lado de sus hermanastros, y desde ese lugar, realizó algunos de sus viajes de preparación, recordando con ellos iniciaciones pasadas. Desde los 17 años, él alternó temporadas de trabajo en la carpintería, con esporádicas convivencias con los esenios. Algunos viajes con caravanas a Mesopotamia, Persia, Afganistán, el Himalaya y la India. Durante ese tiempo, tuvo repetidos contactos y encuentros cercanos físicos con los vigilantes y guardianes extraterrestres, la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, maestros de diversas religiones y escuelas, pueblos exóticos y realidades crueles y duras. Así como innumerables experiencias a niveles astrales y espirituales, que lo prepararían para enfrentar su misión, y la tentación intrínseca que ésta llevaba. La tentación del falso reino. En sus 40 días de aislamiento en el desierto, durante los cuales ayunó y se preparó para lo que sería su misión pública, Jesús es tentado por los demonios, por las fuerzas oscuras del planeta, que le dicen que sí tiene hambre, porque no convierte las piedras en panes. Mas él les contesta, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Dándoles a entender, que uno puede dejar de comer, pero no de respirar, porque la palabra es el aliento es la respiración. Lo lleva a la cornisa del templo y le dice que se arroje, ya que si va a empezar una misión tan peligrosa como la que tiene programada, es mejor que sepa desde ya, que tan cerca realmente está Dios de su vida. Jesús le contesta, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. No le está diciendo, no me tientes a mí, yo soy tu Dios, sino que no va a caer en el juego de tentar a Dios, que le demuestre lo tan cerca que está de él. Después lo lleva a lo alto de una montaña, y mostrándole todo lo que tiene debajo, le dice que todo eso le dará, si se postra a él y lo adora. Jesús, vuelve a contestarle diciendo, escrito está que solo ante Dios te postrarás y solo a él adorarás. No le está diciendo no, adórame a mí. Naturalmente, esa era la respuesta de un ser como él, que no iba a caer en el juego de la vanidad o de los egos. Teniendo por ese entonces ya mucho más claro el rol al cual se había comprometido. Miguel, el resplandeciente que convivió con el Hijo del Hombre. No fue precisamente en el momento en que Juan lo bautizó en el río Jordán, en que se incorporaría el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Esto sucedería gradualmente después, cuando comenzó a reunir a sus discípulos. Jesús brindó sus 7 cuerpos, para que en un octavo superior, un ser ultraterrestre procedente de la octava dimensión en adelante, contribuyera a marcar el camino de la humanidad. El Cristo cósmico, señala a aquella entidad del universo mental que asumiendo su parte en el plan, convivió los 3 años de la vida pública de Jesús, con él, y en él. Ese ser, es aquel que todos conocemos como el Arcángel Miguel. Uno de los resplandecientes padres creadores de universos. Que no es Dios, sino una manifestación de él, como lo somos cada uno de nosotros también. Además, para Jesús, por muy espiritual y evolucionado que fuera, naturalmente le resultaba difícil convivir con el conocimiento de la trama final de su existencia. Por lo que esta entidad superior, lo apoyó para que pudiera vivir con ese conocimiento, y así poder enfrentarlo. Antes, durante la etapa de preparación, Jesús tenía una idea de lo que sería su proceso. Pero al iniciar su vida pública, llegó la información exacta, y el detalle de cuánto le iba a acontecer. Era como una visión tenebrosa, que producía una carga angustiosa excesivamente pesada. De allí la solidaridad manifestada en Miguel, quien también requería sentir esta dimensión, y todo cuanto aquí se ha gestado. Recuerden que lo bueno y lo malo, ha procedido de los mismos padres creadores del universo mental. Que por haberse acercado mucho a su creación, hoy se encuentran divididos y enfrentados. El amor, de ser vivenciado en su real dimensión y magnitud, es capaz de conectar universos paralelos, y proyectarlo a uno mismo a dimensiones superiores, transformándolo.
Esta conciencia se manifiesta también, cuando un ser eleva su vibración a tal punto, que despierta sus potencialidades. Descubre su capacidad de actuar a través de sus 7 cuerpos, de sus planos y de dimensiones de conciencia. Y siempre esa actuación, es en función del servicio a los demás. Durante sus 3 años de vida pública, Jesús transmitió un mensaje de liberación, a través del amor y la verdad. Hablaba que el reino de los cielos, es un estado de conciencia al que se puede acceder por medio de la voluntad y la fe, para sobrevivir a la muerte. Mediante una nueva alianza de lo eterno y lo interno. El desenlace y la victoria. Jesús, pudo soportar la inmisericordia flagelación, así como toda la angustia, el desaliento y miedo, por cuanto no estaba solo. Pero no por ello, dejaba de sentir o sufrir, si no sería menos meritorio su sacrificio. Pero Miguel, dejó al Hijo del Hombre, separándose de él en el momento de la cruz. Es durante la agonía de la crucifixión, que Jesús expresó su inquietud, porque se sintió solo y abandonado. Pero era necesario que así fuese, para que el ser material pudiese morir. Y él mismo, procurase con gran esfuerzo y supremo mérito, sellar su gran triunfo espiritual. Alcanzando la 7ª dimensión de la conciencia, en un acto de amor, de inigualable repercusión cósmica. La expresión violenta de su muerte, era porque la humanidad debe conmoverse frente a la injusticia. Aprendiendo a ser solidario. Y porque muchas veces, se puede medir el valor y la importancia de las cosas, en función del rechazo, y la contradicción que producen. Cuando pudo haber maldecido a sus captores o a quienes le abandonaron y traicionaron, Jesús aprovechó e intercedió el perdón por todos ellos, en un trascendental y definitivo acto de amor. Este triunfo sobrehumano, le dio tal fortaleza espiritual, que posteriormente, vivió una resurrección física, y posterior elevación en las naves de la Confederación, hacia el centro del grupo local de galaxias. Allí, fuera de nuestro tiempo, pero representándolo, conectó con el real tiempo del universo. Jesús, predicó la doctrina del amor durante 3 años, llevando su mensaje hasta las últimas consecuencias. Transformando su martirio, en un triunfo espiritual de insospechadas consecuencias para la humanidad. Así, el Maestro marcó el camino. Y ahora es responsabilidad de todos, encontrar la vía para aplicarlo en nuestras relaciones, y en lo cotidiano de nuestras propias existencias. Después de su triunfo, Jesús fue llevado por José de Arimatea, Juan, Nicodemo y algunos sirvientes, hacia el huerto de Getsemaní, que colindaba con una caverna, en donde José había hecho excavar un sepulcro para él y sus descendientes. El domingo, 3 días después de su muerte, y mientras los soldados romanos hacían guardia a su tumba, sucedió el portento. Su cuerpo comenzó a levitar. De cada una de sus células, salió un haz de luz, como los fotones que acompañan el nacimiento de una estrella. Y la vibración alcanzada, que superó la velocidad de la luz, provocó el desplome de la piedra, que servía de entrada al sepulcro. En ese instante, en medio de un gran resplandor, Jesús se desmaterializó, proyectándose al hiperespacio. Los miembros del Sanedrín, al enterarse de lo que vieron los soldados romanos en la tumba, se apuraron a buscar a un impostor. Buscaron, entre los miles de peregrinos llegados a Jerusalén por la Pascua, alguien que se pareciera lo más posible a él. Y después de convencer al escogido, con base a una cuantiosa suma de dinero, fue enviado en una caravana fuera de Judea, lo más lejos posible, diciendo por el camino que él era Jesús, que lo habían querido matar, pero que él se había escabullido. Este farsante, se radicaría en Srinagar, Cachemira, un lugar que era un enclave caravanero, y sede de una comunidad judía. Allí vivió y murió, cometiendo un pequeñísimo pero importante error, como fue el de casarse. Jesús había hecho votos de celibato. Y es que, conociendo el proceso llevado a cabo, hubiese sido una irresponsabilidad haberse hecho de este tipo de vínculos. El Maestro, convivió con los apóstoles 40 días más, como una purificación y cuarentena, frente a lo que sería su misión hacia el mundo. Distribuyendo roles y responsabilidades, a Juan, el llamado discípulo amado, por ser el más joven, y en cierta manera el hijo espiritual de Jesús, lo dejó encargado de la gran hermandad blanca de la tierra. Mientras que él, se preparaba para cumplir su promesa de su regreso,
o gran retorno como el Cristo cósmico.